mucho más de lo que usted creía. En Colombia, Felipe, buenos días. Amanecemos con la histórica noticia de quienes fueron los presidentes del Congreso y no ocurría desde la época de la parapolítica, amanecen presos, ahora en la época de la corrupción. Un golpe para el gobierno del presidente Petro, cuya unidad de gestión de riesgo fue la que giró, cuyo secretario del DAPRE fue el que organizó, cuyos ministros fueron los que decidieron quién y cómo. Así que el golpe es inmenso para el gobierno. El presidente Petro está reaccionando, Felipe, diciendo que este es un problema. Borró el trino. Pero es que el trino era una vergüenza, es decir, eso... No, él lo explicaba María Camila temprano. María Camila, nuestra compañera, decía... el trino, él trató de decir en el trino que esa plata era para la financiación de las campañas en Bogotá, donde, acuérdese, usted estaba de candidata, la hija de Baname. Y eso es posible, correcto, Felipe, pero eso no exculpa quien entrega el soborno. No, está claro. Pero... Buen trino explicativo del presidente sin explicar por qué su gobierno, según la justicia, según los testimonios, entregó esa plata en efectivo a los presidentes de Senado y Cámara. El presidente Petro decía hace apenas un año, decía, quien diga que Name recibió plata de corrupción está mintiendo. Así pues es. Ahora se lo prueba la Corte Suprema de Justicia, que efectivamente encuentra indicios de que recibieron plata de corrupción. Pero hay indicios. Pero sí es un caso raro. Hay que decirlo también, que hay una presunción de inocencia, ¿no? Hasta que no sean condenados. De acuerdo, Felipe. Pues aquí tenemos una captura, como hemos tenido muchas en el pasado, y que han sido finalmente exonerados. Pero pues hay un indicio que llevó a la Corte, uno o más seguramente, que llevó a la Corte Suprema a dictar la orden de captura. Pero hasta tanto no sean condenados. ¿En qué estamos? Y yo sé que a algunos, Felipe, no les gusta esto, pues son inocentes. ¿En qué estamos? Sí, de acuerdo, hasta que no se los condene, no es lo mismo una captura que una declaración de culpabilidad. Así es. Felipe, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿en qué estamos hasta hoy en el escándalo de corrupción? Que han sido creíbles los testimonios de los dos condenados, Olmedo López y Sneider Pinilla, que eran los que manejaban la unidad de gestión de corrupción. Testimonios que dicen que el señor Iván Name recibió 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos, el triple de lo que le dieron a Calle. La explicación es que Calle era más barato porque Calle era petrista. Sí. Qué horror. Sí, se lo oíste a usted temprano. No, pero Calle salió más baratier y Calle que... Claro, Felipe, pues es que cuando Name posaba de ser opositor al gobierno, lo que hacía era valorizarse y le dejaba la presidencia para temas claves a María José Pizarro, que era la vicepresidenta en ese momento. Y lo hizo muchas veces. Él se ausentaba, él se iba, se bajaba de su curul y dejaba encargada de muchas discusiones trascendentales. En realidad lo hizo una vez. A la senadora María Ocho veces lo hizo. No, Héctor, 8 veces. Pues, sí, pero eso es usual, digamos, pero en un caso particular que fue el de la... Eso no es usual. Sí es usual, porque los vicepresidentes muchas veces si usted mire, anoche hablé con un senador que me dijo, mire, yo estuve a punto de mandarle un documento al senador Name pidiéndole que respondiera por qué él se salía tanto y no presidía a él directamente las sesiones del Senado, siempre dejaba a María José Pizarro. Si usted cree que es normal todo lo que hizo Name y que era de oposición, ¿por qué está preso Name? No es todo lo que digo, no creo que sea normal todo lo que hizo Name, Néstor, y para empezar, además le iba a decir es que no solamente hay pruebas testimoniales, no solamente son los testimonios de Sneider y Olmedo, sino que evidentemente ha habido otros testimonios, bueno, incluso el de la propia Sandra Ortiz, entiendo que implica al senador Name. Y hay trazabilidad tecnológica. La cadena va en que Sneider va la plata, ¿no? Bueno, ella dice que la entregó, entonces eso es... Hay que tomarla con beneficio de inventario, pero dice que la entregó. Sí. No, pero Sneider primero la salpicó a ella, después ella negó el hecho y ya en la Fiscalía y en la Corte Suprema ha afirmado que efectivamente entregó el dinero. Y no son solamente testimonios, hay una serie de pruebas también, entiendo, documentales, de chats. El seguimiento de los teléfonos también, por vía electrónico, el seguimiento de los teléfonos que confirma que las reuniones se hicieron en los lugares que se hicieron. Hay pruebas de que ella estuvo en el apartamento de Name cuando ella dice, o cuando Sneider Pinilla dice que le entregó la plata del Hotel Tequendama, salió ella para el apartamento y coincide
el rastreo de la ruta y de los teléfonos celulares. Todo eso coincide, y por eso la Corte Suprema de Justicia pues tomó la decisión que tomó, porque las pruebas pues aparentemente son muchas, que si bien, como dice Felipe, pues hay que esperar el curso del proceso, lo cierto es que aquí hay una incriminación grave. Pero sí no deja de ser extraño el hecho del comportamiento del senador Name en particular, pues porque aquí lo simplificamos en la explicación que ha dado Olmedo López y Sneider Pinilla, que es pues un pago por favores en su condición de presidentes de las cámaras para agilizar los proyectos del gobierno. Pero es cierto que el senador Name pues evidentemente incurrió en unas actitudes, bueno, es más, es cierto que al senador Name lo eligió como presidente del Senado la oposición, encabezada por el Centro Democrático, los que celebraron esa elección como presidente del Pero el acto no es elegirlo, Héctor, del senador Name. El acto es la corrupción. Pero no nos podemos quedar en un hecho que tenemos que tratar de explicar, Néstor. Y la explicación no es tan fácil como podría hacerlo con el con el representante Calle. El representante Calle es una persona que perteneció siempre al petrismo, es más, fue una disidencia liberal y lo apoyó durante su campaña. Usted está cayendo en el engaño de Name. Name se presentaba, y es cierto, como una persona de oposición. De dientes para afuera era petrista, pero está comprobado que le entregaron 3.000 millones de pesos. Quiere decir que lo engañó a usted, que me engañó a mí, que engañó a la oposición, y que por debajo de la mesa estaba haciéndole vueltas al gobierno, y que por debajo de la mesa estaba recibiendo plata del gobierno para algo, evidentemente. Yo creo que a esa explicación le faltan unas cositas, y falta saber cuál fue la actuación de Carlos Ramón González. Me parece que la actuación de Carlos Ramón González no era simplemente, venga, hágame este favor y yo le consigo 3.000 millones de pesos. Entre otras cosas porque las relaciones entre Carlos Ramón González y el senador Name son muy antiguas, Néstor. Ambos del Partido Verde. Es que aquí el Partido Verde... El Partido Verde es el gran Pero responsable. Carlos Ramón González ha sido un financista de la política con plata propia, y aparentemente ahora se volvió un financista de la política con plata del erario público. Y ahí es donde yo creo que vale la pena escarbar un poquito más. Preguntarse quién dio la orden, porque es que esto no puede quedarse, Néstor, en una orden de dos funcionarios, es que todos quieren llegar a donde para las el regiones y el secretario jurídico. Claro, es que quieren llegar donde el presidente Petro, y entonces la mejor explicación es, pues sí, el presidente dio la orden, vayan, compren esos señores para que las reformas pasen. Y claro, esa es la explicación que quiere un sector de la opinión. Yo solo estoy llamando a que, sin pasiones políticas, traten de encontrar un poco más allá, porque la explicación puede no ser tan simple como ustedes creen. Sí, ahora lo que pasa es que, Héctor, me parece un eufemismo que era un operador, un financiador de la política, y que ahora es financiador con plata pública. Eso se llama corrupción. Traducción: utilizar la plata pública para comprar congresistas, lo decide la Corte Suprema, es un acto de corrupción. El señor Carlos Ramón González, que se fue del país, que fue secretario general de la Presidencia de la República, que era M19, que fue presidente del Partido Verde. Es decir, no hay allí, por supuesto, un hecho menor. Esta es la gran noticia. Pero ¿sabe qué, Néstor? Hagan paréntesis. Yo creo que en todo esto hay que hacer un paréntesis. A ver. ¿Ya se posesionó la fiscal? La fiscal, Felipe, tendrá que tomar decisiones sobre los particulares. Es que ese es un poco el tema del asunto, Felipe, porque la Corte Suprema lo hizo. Vienen la decisiones. Fiscal, pero ojalá, Ricardo, pero la fiscal... No, yo le puedo decir que en la fiscalía están los casos de Bonilla, de Velasco, de Carlos Ramón González, Felipe, ya les vamos a contar, etcétera. Porque, por supuesto, usted tiene razón, la Corte no puede ir a un ritmo, y la fiscalía, con los que no tienen esto fuero, le pone presión a la fiscalía. No puede ir. Es una prueba de fuego para la fiscal. 6 de la mañana, 35 minutos. Los leo sobre las capturas de Name, inclusive si usted está en plan de defender a Name, inclusive si usted cree que Calle actuó solo. Es decir, hay diferentes interpretaciones, y obviamente todas matizadas por los afectos políticos. La decisión la toma la Corte Suprema de Justicia. Y recuerda, desafortunadamente, la época, si usted sabe, Felipe, de la parapolítica. ¿Se acuerda quién era presidente del Senado cuando la parapolítica y cayó con la presidenta de la Cámara?
No me acuerdo, Néstor. El presidente del Senado, Luis Humberto Gómez Gallo, que era tolimense, que ya murió. Sí. Y ella en la Cámara, Zulema Hattin, que era cordobesa. Por coincidencia, también es cordobés Andrés Calle. Sí. Pero digo, es simplemente una coincidencia. Ahora vuelven a caer presidentes de Cámara y de Senado, no por parapolítica, sino por corrupción girada a la plata desde el gobierno. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. El expresidente del Senado, Iván Name, amanece hoy en la Dijín, mientras que el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, en el búnker de la Fiscalía, luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenara la captura de ambos congresistas por su presunta participación en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. 2 sesiones de un intenso debate en sala extraordinaria le tomó a los 6 magistrados de la Sala de Instrucción para ordenar una medida de aseguramiento en contra de Name y Calle. Sobre las 4 de la tarde, en su apartamento ubicado al norte de Bogotá, miembros de la policía efectuaron la captura de Iván Name por haber presuntamente incurrido en los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Los uniformados lo trasladaron de inmediato a las instalaciones de la Dijín, en donde fue reseñado. En cuanto al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, hubo mucho escepticismo en cuanto a su paradero, porque tras varias horas de que se conociera la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el congresista no aparecía y hubo varias versiones encontradas, hasta que a las 8 de la noche Andrés Calle llegó al búnker de la Fiscalía General de la Nación. El martes en la noche, durante la plenaria en el Senado, Iván Name se dirigió a sus colegas congresistas con un mensaje que parecía una despedida anticipada. No sé si esta sea mi despedida en el tránsito de una democracia en la que creemos, de una justicia en la que confiamos, pero dispuestos a cambiar el traje y la investidura parlamentaria por el que deba ser, por el que pueda ser. Debo decirle al Congreso que me siento orgulloso, señor presidente, antes que usted, de haberme ubicado este Senado en su lugar de presidencia. Desde el Congreso, el sucesor en la presidencia de Name, Efraín Cepeda, dijo que cree en la presunción de inocencia y que el expresidente del Senado aún no ha sido condenado. Primero, yo creo en la presunción de inocencia. Creo en la presunción de la inocencia del expresidente Iván Name. Él se debe defender, él no ha sido condenado. Eso es lo primero. Y lo segundo es que las responsabilidades son individuales. Quien también se pronunció a la orden de la Corte Suprema de capturar a los expresidentes de Senado y Cámara fue precisamente el presidente Gustavo Petro, quien por medio de su cuenta de X aseguró lo siguiente sobre Iván Name, abro comillas: saboteó la reforma pensional, la engavetó 7 meses para que no quedara su tiempo de discusión, se opuso a todos nuestros proyectos y ahora va a la cárcel sindicado de robar al gobierno y al pueblo, cierro comillas. Y es que de acuerdo con Olmedo López y Sneider Pinilla, responsables del desfalco a la Unidad de Gestión del Riesgo y principales testigos, Name y Calle recibieron presuntamente dádivas por parte de Pinilla a cambio de acelerar las reformas del gobierno por el Congreso. Según Sneider Pinilla, Olmedo López le ordenó entregarle la suma de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado y 1.000 millones de pesos a Andrés Calle. El presunto soborno a Name lo habría entregado presuntamente la exalta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien hoy está recluida en una guarnición militar por estos hechos de corrupción. Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023. Y es que de acuerdo con los testimonios que Sneider Pinilla le entregó a la justicia, él mismo aseguró que le entregó 2 maletas a Sandra Ortiz para que se las entregara a Iván Name. En cuanto a Andrés Calle, la versión es que la entrega del presunto soborno fue en persona en Montería, en fajos de billetes de 50.000 y 100.000 pesos. La Corte Suprema de Justicia tomó esta determinación al considerar que se cumplen los requisitos legales y fines constitucionales para la restricción de la libertad de los congresistas. Entre tanto, avanza la investigación en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Sergio Barbosa, Blue Radio.